al análisis de estructuras hiperestáticas. Debo hacer notar que este método no es el que se utiliza en la práctica para analizar estructuras. Más adelante vamos a ver el tercer tema de esta materia, es el método de las deformaciones o método de las rigideces. Ese es el método que se utiliza en la actualidad para el análisis de estructuras. Sin embargo, el método de las deformaciones necesita del método de las fuerzas, así como el método de las fuerzas necesita el método de los trabajos virtuales. O sea, hay una relación directa, hay una dependencia directa entre estos métodos. El uno no puede existir sin el otro. De ahí que obligatoriamente tenemos que ver esos dos métodos. El método de las fuerzas, obviamente el método de las deformaciones y el método de los trabajos virtuales que ya lo hemos visto. Bien, pues. Ingeniero, disculpe, no está Sí. compartiendo su pantalla por si acaso nomás, no sé si estará mostrando algo. No, todavía no estoy avanzando, simplemente estoy hablando un poco, ¿no? En cuanto al método de las fuerzas, ya dimos inicio a este tema y pues lo primero que se hace es determinar el grado hiperestático de la estructura. Y cuando hablamos del grado hiperestático de una estructura, pues por un lado tenemos el grado hiperestático externo y por otro lado se tiene el grado hiperestático interno, que es lo que hemos estado viendo en la última clase. Sin embargo, vamos a hacer un repasito de la última parte. La última parte. Vamos a repasar las estructuras en general. También se las clasifica como estructuras abiertas y estructuras cerradas. Las estructuras abiertas son aquellas que se pueden analizar recorriendo barra por barra la estructura de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿no? Una vez calculadas las reacciones en los apoyos, inmediatamente vamos agarrando barra por barra, conforme les expliqué hace un momento. Sin embargo, hay un tipo de estructuras llamadas estructuras cerradas. Pues este tipo de estructuras, una vez calculadas las reacciones en los apoyos, no es posible recorrer barra por barra, ya que las partes que están cerradas impiden hacer ese análisis recorriendo la estructura barra por barra. Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, les estoy mostrando un pórtico que justamente la podemos tipificar como una estructura cerrada. Hay un panel el cual se encuentra totalmente cerrado. Bueno, en cuanto al análisis de este tipo de estructuras, bueno, como en cualquier tipo de estructuras, empezamos calculando las reacciones en los apoyos. Pero para ello, obviamente, necesito completar la información referente al pórtico. Empezamos identificando los nudos de manera literal y luego, obviamente, hay que definir la carga. En este caso estoy mostrando una carga uniformemente distribuida sobre las vigas que están en el segundo nivel de este pórtico,
Y también hay cargas puntuales en los extremos libres de las barras que están en volado. Bueno, empezamos a calcular las reacciones en los apoyos. Pues bien, observarán que en este caso especial hay un apoyo de segundo género, donde voy a tener dos reacciones, más un apoyo de primer género. Bueno, apenas tres reacciones. Y las ecuaciones de la estática, en el caso de pórticos planos, también es 3. Entonces, acá no voy a tener ningún inconveniente en calcular las reacciones, ya que el número de reacciones en los apoyos ha de ser igual al número de ecuaciones de la estática. O en otras palabras, el grado hiperestático, en este caso, grado hiperestático externo, es 0. Cuando el grado hiperestático es 0, significa que la estructura externamente es isostática. Externamente es isostática. ¿Por qué? Bueno, vuelvo a repetir, porque en este caso las reacciones se pueden calcular con tan solamente las ecuaciones de la estática. Bueno, ahora una vez calculadas las reacciones, tenemos que calcular los esfuerzos internos y para ello recorremos la estructura barra por barra. Bueno, en este caso puedo analizar sin ningún inconveniente la barra GE, la barra HF, la barra DC y la barra AB. Pero hasta ahí nomás voy a llegar, por cuanto luego la estructura presenta una parte que está cerrada. Y en ese caso ya hay un impedimento para poder analizar la barra BC, la barra CF, la barra EF y la barra BE. No las voy a poder analizar. Pues bien, la solución en estos casos consiste en abrir la estructura. Y para abrir hay que hacer un corte. Hacemos un corte. ¿Dónde hacemos el corte para abrir esta parte que está cerrada? Bueno, eso lo define el que está haciendo el análisis de la estructura. Podemos hacer un corte en diferentes lugares, como veremos a continuación. Miren. Bueno. Ahora, para el mismo pórtico, observen, estoy colocando una articulación justo en el centro de la barra EF. He colocado ahí una articulación. Y bueno, el hecho de haber colocado una articulación ahí no implica de que las ecuaciones de la estática, que básicamente son 3, más esta articulación serían 4. No, en este caso, esta articulación no me aporta ninguna ecuación adicional para el análisis estático. Bien, pues bien, aquí también calculamos las reacciones en los apoyos, que son 3 reacciones. Las ecuaciones de la estática son 3, pues también no habría ningún problema en calcular las reacciones en los apoyos. Y nuevamente el grado hiperestático externo ha de ser 0, lo cual implica que mi estructura es externamente isostática. Bien, sin embargo, también aquí tengo una parte que está cerrada. Y para resolver tengo que abrir la estructura, la tengo que abrir. Lo mismo en el lado izquierdo, tengo una estructura cerrada. Bien, prosigamos. Ahí están nuevamente las dos estructuras. En cuanto a la primera, hay que abrirla y como les mencionaba hace un momento, para abrir hay que hacer cortes. Hay que hacer un corte. Y bueno, el que está resolviendo la estructura es quien decide dónde hacer un corte para abrir la estructura. El corte puede ser cerca del nudo B
o cerca del nudo C, o puede ser también a la mitad de la barra BE o a la mitad de la barra de F, o bien puede ser un corte en la barra EF cerca del nudo E o cerca del nudo F, bien, o bien puede ser justo a la mitad de la barra EF o a la mitad de la barra BC. Bueno, el que está resolviendo es el que decide dónde efectuar el corte para abrir la estructura. Pues bien, cuando se trata de estructuras simétricas, las dos estructuras que les estoy mostrando son simétricas, tanto desde el punto de vista geométrico como desde el punto de vista de las cargas aplicadas a la estructura. Tengo una estructura simétrica. Pues bien, cuando se trata de estructuras simétricas, conviene realizar el corte para abrir la estructura en el centro de las barras, en el centro de la barra BC o en el centro de la barra EF. Bien, vamos ahora al otro pórtico. De igual manera, aquí el corte lo decide quién está haciendo el análisis. Van a disculpar, se me fue. Bueno, pues resulta que en el caso en el segundo pórtico, que presenta una articulación, también lo recomendable es hacer el corte justo en el centro de la barra BC, o bien aquí en el centro hay una articulación. Pues bien, conviene hacer el corte donde está la articulación. Ahora, generalmente cuando cortamos una barra en el caso de pórticos planos, en el lugar donde hacemos el corte aparecen los esfuerzos internos. Momento, cortante y normal. Generalmente, cuando cortamos una barra, en el lugar donde hemos hecho el corte, aparecen tres esfuerzos internos. Momento flector, esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Sin embargo, si yo el corte lo realizo justo donde está la articulación, recuerden que en una articulación el momento es nulo. Por lo tanto, si yo hago un corte ahí donde está la articulación, al hacer el corte aparecen los esfuerzos internos. Y en este caso, el momento es nulo. Y solamente voy a tener esfuerzo normal y esfuerzo de corte. O sea, voy a tener solamente dos esfuerzos. Bueno, proseguimos. Bueno, con respecto al primer pórtico, he decidido hacer un corte, ahí ustedes lo ven, justo a la mitad de la barra EF. Por lo tanto, en el lugar donde he realizado el corte, voy a tener tres esfuerzos internos. Esfuerzo normal, que lo identifico con X1, esfuerzo de corte, que lo identifico con X2, y momento flector, que lo identifico con X3. Aparecen tres esfuerzos internos, cuyas magnitudes no se conocen. Por lo tanto, son incógnitas. Y a estos esfuerzos internos que aparecen cuando hacemos un corte, que son incógnitas, se les denomina incógnitas hiperestáticas internas. Entonces, este pórtico plano, para el análisis, debo trabajar con estas incógnitas hiperestáticas internas, que son tres. Y bueno, son X1, X2 y X3, que las denominamos, como acabo de mencionar, incógnitas hiperestáticas internas. Vamos ahora al otro pórtico. Bueno, y además, en este caso, tenemos que hablar del grado hiperestático interno.
Solamente las estructuras que son cerradas tienen esto que se llama grado hiperestático interno. En las estructuras abiertas, el grado hiperestático interno es cero, ya que en una estructura hiperestática abierta no es necesario hacer cortes. Y por eso, repito, en estructuras abiertas, el grado hiperestático es nulo. Bien, vamos ahora al siguiente pórtico, donde justo en el centro de la barra EF teníamos una articulación. Pues ahí he realizado el corte. Y al cortar, obviamente la barra EF se divide en dos barras. Pues bien, en el lugar donde he realizado el corte, en este caso, voy a tener como esfuerzos internos el esfuerzo normal, que lo vamos a identificar con X1, y el esfuerzo de corte, que lo voy a identificar con X2. El momento flector en este caso es nulo, ya que aquí donde he realizado el corte había una articulación. Bueno, pues bien, para este pórtico X1 y X2 son las incógnitas hiperestáticas internas. Las incógnitas hiperestáticas internas son dos, y por lo tanto concluimos diciendo que el grado hiperestático interno es igual a 2. Bueno, volviendo al primer pórtico que está a la izquierda, cuando se tiene estructuras simétricas, justo en el centro de la estructura, más específicamente, en el centro de la barra BC, justo a la mitad de la barra BC, el esfuerzo de corte es nulo. Por eso conviene realizar el corte justo a la mitad cuando se trata de estructuras simétricas. De igual manera, para la barra EF, cortando justo a la mitad, resulta que X2 es nulo. El cortante es nulo. Es por ese motivo de que conviene hacer el corte justo sobre el eje de simetría de la estructura. Bien, prosiguiendo. Ahora, definimos lo que es el grado hiperestático total. Bueno, es simplemente la suma del grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. GHT es grado hiperestático total, GHE, grado hiperestático externo, GHI, grado hiperestático interno. Pues la suma del grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno me da el grado hiperestático total de la estructura. Ahora, si el grado hiperestático externo es menor a 0, entonces estamos en presencia de una estructura hipostática, 100% hipostática, e inclusive es posible geométricamente inestable. Ahora, si el grado hiperestático externo es igual a 0, entonces significa que la estructura es isostática. Para ser más exactos, es externamente isostática. Pero mucho cuidado con este caso, mucho cuidado, ya que el grado hiperestático externo sea 0 para una estructura isostática es una condición necesaria, pero no es suficiente. Para estar plenamente seguros de que es una estructura isostática,
Resulta que además de cumplirse esto, de que GH sea igual a 0, tenemos que observar la estructura, observar la geometría de la estructura, observar sus apoyos, observar sus articulaciones, si es que las tiene, y ver a simple vista si de repente es una estructura hipostática. De repente es hipostática, ya que es muy frecuente a veces, ya, resulta que se cumple el número de ecuaciones de la estática igual al número de reacciones. Oh, qué bonito, esa estructura isostática. Pero ojo, hay que mirar la estructura, ver si por ahí es hipostática o geométricamente inestable. Ya. Resulta que no sé por qué motivo, seguramente hay falencias en isostática, ¿ya? En esta materia no se fijan si es hipostático y empiezan a calcular. Obviamente los resultados que sacan no tienen validez, son resultados absurdos, ya que una estructura hipostática, y peor aún si es geométricamente inestable, no se puede calcular. O, mejor dicho, no se debe calcular. Bueno, y finalmente, si el grado hiperestático externo es mayor a 0, entonces sí, la estructura es hiperestática. La estructura es hiperestática. Bien, entonces hemos realizado un repaso de lo que hemos visto la clase anterior. Pasamos inmediatamente con la segunda parte del método de las fuerzas. Bien, ahí podemos observar un pórtico plano. Un pórtico plano para el cual vamos a determinar su grado hiperestático total. El grado hiperestático total de este pórtico hiperestático. Pues bien, empecemos calculando el grado hiperestático externo. Recordarán que el grado hiperestático externo, para calcularlo, primeramente tenemos que ver o determinar el número de reacciones en los apoyos. Pues bien, observo que la estructura presenta 3 apoyos, en A, en J y en K, y los 3 son apoyos empotrados. Y como ustedes saben, en cada apoyo empotrado hay 3 reacciones. Entonces, 3 por 3, 9 el número de reacciones en los apoyos. Ahora, el número de ecuaciones de la estática en un pórtico plano de entrada son 3. Pero luego tengo que ver si el pórtico presenta articulaciones de manera tal que esa articulación me divida al pórtico en 2 chapas totalmente independientes. En este caso, sí hay una articulación que a esta estructura me la divide en 2 chapas totalmente independientes. Es la articulación que está en el nudo B. Del nudo B a la izquierda voy a tener una chapa y a la derecha voy a tener otra chapa. A la derecha voy a tener otra chapa. Por lo tanto, la articulación en el nudo B me permite plantearme una ecuación adicional de la estática. Por lo tanto, el número de ecuaciones de la estática es 4. Las articulaciones que están en el nudo F y en el nudo H y en el nudo I, nada que ver, no aportan ecuaciones adicionales de la estática. Bueno, inmediatamente calculo ahora el grado hiperestático externo, ¿no? Reemplazando valores, 9 menos 4, 5.
el grado hiperestático externo es 5. ¿Qué significa eso? Que de las 9 reacciones que voy a tener en los apoyos, de las 9, 4 de ellas las voy a poder calcular con las ecuaciones de la estática. Y quedarían 5 pendientes. A esas 5 reacciones que no las voy a poder calcular con las ecuaciones de la estática, se las denomina incógnitas hiperestáticas externas. Y las identifico con X1, X2, X3, X4, X5. Y ahora, de las 9 reacciones, que obviamente no los estoy mostrando, ¿ya? No los estoy mostrando, de esas 9 reacciones, 5 de ellas son incógnitas hiperestáticas externas. ¿Cuáles? Se recomienda elegir como incógnitas hiperestáticas externas a los momentos en los apoyos, y luego a las otras reacciones, las cuales son elegidas por el que está resolviendo la estructura. Bueno, en este caso, justamente he decidido elegir a las siguientes reacciones como incógnitas hiperestáticas. El momento en el empotramiento en A, el momento en el empotramiento en J, el momento en el empotramiento en K. Faltarían 2. Pues bien, para las 2 siguientes, elijo a las siguientes reacciones como incógnitas hiperestáticas. A, la reacción horizontal en el apoyo empotrado en el nudo J. Y a la reacción horizontal en el apoyo empotrado en el nudo K. Y listo. Esas reacciones, de aquí en adelante, las identifico como incógnitas hiperestáticas externas. Y en total son 5. Ahora vamos inmediatamente a determinar el grado hiperestático interno. Aquí el grado hiperestático interno no es nulo, ya que el pórtico planteado presenta 2 regiones que están cerradas. Aquí abajo, esta región está cerrado por las barras FG, GI, IH y HF. Y arriba hay otra región que está cerrada por la barra CD, DG, GF y FC. Entonces, resulta que para analizar, tengo que abrir esas regiones que están cerradas. ¿Y cómo se abre? Haciendo un corte. Y en el lugar donde hagamos el corte, aparecen los esfuerzos internos. O sea, en otras palabras, donde hacemos un corte, aparecen los esfuerzos internos a los cuales les tenemos que denominar incógnitas hiperestáticas internas. Pues bien, en pórticos planos, cuando hacemos un corte, aparecen 3 esfuerzos. Cuando hacemos un corte, aparece momento, aparece cortante y aparece normal. Bueno, sin embargo, si el corte yo lo realizo donde hay una articulación, pues en una articulación el momento es nulo y solamente voy a tener esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Justamente, la estructura planteada presenta articulaciones. Es más, esta estructura presenta una barra que une el nudo H con el nudo I. Observen, es una barra con articulaciones en sus extremos y además esta barra no lleva cargas. Entonces, ¿cómo se denomina? Alguien me puede decir, ¿cómo se denomina o cómo se le llama aquellas barras que no llevan carga a lo largo de su eje longitudinal y se encuentra articulado en sus extremos? ¿Cómo se llama a ese tipo de barras? Ingeniero, ¿podría ser biela? Correcto, se le denominan
bielas. Bueno, la característica de las bielas es que trabajan a compresión o atracción y nada más. Repito, la característica de las bielas es que trabajan a compresión o tracción. En otras palabras, si yo hago un corte en algún lugar de la biela, hago un corte, ahí el único esfuerzo que aparece es el esfuerzo normal, que puede ser tracción o compresión. Sin embargo, nosotros siempre asumiremos que es tracción, ya que tracción tiene signo positivo. Bien, entonces, en cuanto al grado hiperestático interno, hago un corte para abrir la primera región, hago un corte justo a la mitad de la biela. Y luego, para abrir la segunda región, voy a hacer un corte justo donde está la articulación. Y con eso abro las dos regiones que originalmente estaban cerradas. Por lo tanto, habiendo hecho el corte, la estructura finalmente queda como estoy mostrando en la pantalla. Y en los lugares donde he realizado los cortes, pues aparecen los esfuerzos internos. Por ejemplo, ¿no? En la biela aparece el esfuerzo normal, tan solamente esfuerzo normal, y lo identifico con X sub 6. ¿Por qué X sub 6? Porque ya tengo, anteladamente, tengo X1, X2, hasta X5. Por lo tanto, prosiguiendo con esa nomenclatura, a este le llamo X6. Luego, en el lugar donde había la articulación y hemos hecho un corte, ahí voy a tener los siguientes esfuerzos internos. Voy a tener cortante, al que lo voy a identificar con X sub 7, y voy a tener esfuerzo normal, al que lo identifico con X sub 8. Por lo tanto, hablando del grado hiperestático interno, hemos hecho dos cortes. En el primero aparece un esfuerzo y en el otro aparecen dos esfuerzos. Por lo tanto, hay tres esfuerzos internos y por lo tanto, tres incógnitas hiperestáticas internas. O sea, en otras palabras, las incógnitas hiperestáticas internas son X sub 6, X sub 7 y X sub 8. ¿No? Por lo tanto, el grado hiperestático interno es 3 para el pórtico que estamos analizando. Luego, determino el grado hiperestático total, que es la suma del externo y el interno, ¿no? El externo era 5, el interno 3, y el grado hiperestático total, 8. Significa esto que para el análisis de esta estructura voy a trabajar con 8 incógnitas hiperestáticas. Voy a trabajar con 8 incógnitas hiperestáticas, 5 son externas y 3 son internas. Proseguimos. Ahí ven el mismo pórtico, pero observen ya la parte en volado que había a la izquierda ya no va. Pues bien, para este portiquito determinemos también el grado hiperestático total. ¿Ya? Empezamos calculando el grado hiperestático externo, que en este caso es 5. El número de reacciones en los apoyos es 5. En el empotrado hay 3, en el apoyo articulado fijo son 2, entonces tengo 5 reacciones. Las ecuaciones de la estática son solamente 3. Por lo tanto, el grado hiperestático externo, en este caso, es 2. Es 2. Significa que de las 5 reacciones que voy a tener en los apoyos, a 2 de ellos los tengo que elegir como incógnitas hiperestáticas externas. Bueno, y las tengo que identificar con X1 y X2. En este caso, elijo
como incógnita hiperestática X1, a el momento en el apoyo empotrado en G y la reacción horizontal en el apoyo del nudo F. Listo. Ahí están mis incógnitas hiperestáticas externas. Vamos ahora a determinar el grado hiperestático interno. Hay una región que está cerrada. Hay una región. Que si yo hiciese el corte, a la barra AB le hago un corte, seguro que voy a tener momento cortante y normal. Bueno, ¿para qué complicarme si este pórtico me está mostrando que tiene una biela? Y en una biela, al hacerle el corte, aparece solamente el esfuerzo normal. Entonces, ahí es donde voy a realizar el corte. Y va a aparecer solamente al esfuerzo normal, al que lo voy a identificar con X3. Por lo tanto, X3 es mi incógnita hiperestática interna. Pues bien, ahí está, he cortado la biela y pues en este caso, la biela, al cortarla, presenta un solo esfuerzo interno, el esfuerzo normal. Y observarán que estoy asumiendo que es de tracción. Estoy asumiendo que es tracción. Luego, haciendo los cálculos, vamos a calcular el valor de X3. Si sale negativo, significa pues que no era tracción, sino compresión. Bien, por lo tanto, para abrir esta región, hemos hecho un corte y al hacer el corte aparece un solo esfuerzo interno. Por lo tanto, el grado hiperestático interno es igual a 1. Finalmente, el grado hiperestático total es la suma del externo más el interno y en este caso el grado hiperestático total es 3. Lo cual significa que para la resolución de este pórtico hiperestático voy a trabajar con 3 incógnitas hiperestáticas. 2 externas, que son X1 y X2, y 1 interno, que es X3. Bueno, si este portiquito se lo diera para que lo resuelvan en un examen parcial, entonces pues tendría que citarlos a las 7 de la mañana para que empiece el examen a las 7 y decirles que les digan a sus profes, si es que tienen clases durante el mediodía, díganle que no van a poder porque van a dar examen de hiper y este examen ha de durar mínimo ha de durar 6 horas. ¿Ya? Si en el examen les planteo este portiquito, ¿ya? Seguro que mínimo van a demorar 6 horas en resolver este portiquito, aplicando el método de las fuerzas. Bueno, hay otros métodos para resolver estructuras hiperestáticas. Uno de ellos es el método de Cross. ¿Ya? Pues bien, si aplico el método de Cross, este portiquito lo voy a resolver en 1 hora, no en 6 horas. ¿Ya? Lo resuelvo en 1 hora aplicando el método de Cross. Pero es un método aproximado, no es un método exacto. Pues bien, antiguamente, cuando aún no había computadoras, los ingenieros utilizaban el método de Cross. Posteriormente apareció un método más mejorado llamado método de Cani. Entonces, utilizábamos el método de Cani para analizar estructuras. Justamente cuando me acuerdo que yo había llevado ya hiperestática, estaba en el 7º semestre,
Y bueno, de repente, en esos tiempos Bolivia era un caos tremendo, ¿ya? Los presidentes no duraban mucho tiempo. Vivíamos más o menos como en Estados Unidos en los tiempos del lejano oeste, ¿no? Para ser presidente de Bolivia, el requisito era saber sacar el revólver lo más rápido posible. El que sacaba el revólver más rápido y ¡pum, pum! Lo eliminaba, al contrario, automáticamente era declarado presidente. Así eran en esos tiempos. Obviamente no era tanto como en el oeste, sino el que quería ser presidente tenía que tener apoyo de alguna parte del ejército. Entonces, ¿qué hacían para ser presidente? De repente nomás tomaban todas las emisoras, todos los canales de televisión, afuera hay un hombre que lo desafía. Y Antonio José de Sucre baja a la avenida y evidentemente en la esquina ahí la nación Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Una sola. Y seguía con sus objetivos. Bueno, los que lo mataron justamente eran los que no querían que se forme una sola nación. Y así fue, de esa manera le pagamos al hombre que nos liberó de España. Bueno, y luego a Antonio Larreta también no estuvo mucho tiempo. Le dieron golpe de Estado. Todo era golpe de Estado. El que se hizo más famoso en estos golpes de Estado fue Mariano Melgarejo. O sea, Bolivia fue un caos. En realidad no debería haber existido Bolivia. Era un caos. La historia de Mariano Melgarejo es bastante interesante. Bueno, pero eso ya es otro tema, jóvenes. Y así vivíamos antes. El que sacaba más rápido el revólver era presidente. Hasta el año 1981. El último que sacó el revólver y mató mucha gente fue el presidente, el militar Luis García Meza. Luis García Meza también sacó el revólver y presidente de Bolivia. Fue el último. Después a ese lo metieron a la cárcel. Y al ver que ya se los podía meter a la cárcel, a los militares, ya los militares ahora no se atreven porque saben que pueden ir a la cárcel. Ya no tienen todo el dominio de nuestra nación. Bien, jóvenes, continuemos. Bien, entonces para este portiquito, el gran hiperestático estrés, les comenté que esto se resuelve en 6 horas. Bueno. Obviamente, las estructuras actualmente no se resuelven a mano, se resuelven utilizando un computador. Cuando yo salí ingeniero, allá por el año 1983, les comento que cuando llevé hiperestática, estaba hablando, justamente dio un golpe de Estado un general de apellido Buch, obviamente no era Germán Buch, de apellido Buch dio golpe de Estado y cerró la universidad un año. ¿Ya?
Los que daban golpe de Estado, lo primero que hacían es cerrar las universidades, porque en las universidades es donde había más rebeldía, y por eso la cerraban las universidades. Entonces, llevé hiperestática, terminé la materia y bururum, dieron golpe de Estado y cerraron un año la universidad. ¿Y ahora qué hago? Un año. Bueno, más bien un vecino que sabía que estudiaba ingeniería civil, más a otro compañero también, que nos vio ahí de vagos, sin hacer nada, la universidad cerrada. Nos dice, ¿ustedes estudian ingeniería? Sí, don Carlitos, estudiamos. ¿Será que me pueden hacer mi casita? Quiero de 2 plantas. Mire, nosotros no sabíamos nada de eso. Empezamos a hacer los diseños y había que hacer planos de arquitectura. Miren, por mi cuenta me puse a estudiar arquitectura. Y luego le hicimos un diseño para 2 plantas y había que calcular la estructura. Pues bien, la estructura la calculé aplicando el método de Cross. Calculé toda la estructura, diseñé todas las vigas, las columnas, aplicando el método de Cross. Bueno, significa que ese año no la perdí, más que bien gané cierta experiencia, vi cómo se aplica el método de Cross y luego a este militar que dio el golpe, vinieron otros tres militares le dieron otros 3 golpes, le llamaban el triunvirato. Esos 3 dieron golpe de Estado y dijeron, no, nosotros dimos el golpe, pero no somos malos, somos buenos, vamos a abrir otra vez la universidad. Abrieron otra vez la universidad y otra vez a estudiar, ¿no? Y cuando ya estaba egresando, por suerte, egresé, terminé mis materias y otra vez otro golpe de Estado. Esta vez fue el general Luis García Meza. Por suerte ya no me perjudicó, pero otros estudiantes sí fueron perjudicados porque también lo cerró la universidad. ¿Ya? Estos militares, estos golpistas, eran unos tremendos brutos que lo primero que hacían era cerrar la universidad, perjudicando a miles y miles de personas en sus estudios. Bien, jóvenes, continuemos. Ahí nuevamente les muestro la estructura que hemos estado analizando, ¿ya? El grado hiperestático externo es 2, el grado hiperestático interno es 3. ¿No? Bien, ahora, una vez que hemos llegado a esta situación, en base a la figura que les estoy mostrando, debo determinar esto que denominaremos la estructura isostática equivalente. La estructura isostática equivalente. Ya que la estructura planteada es hiperestática, pero la vamos a transformar en una estructura isostática equivalente. Bien, ¿en qué consiste eso? Pues consiste en modificar los apoyos de la estructura. Pero solamente se tiene que modificar aquellos apoyos en donde hay incógnitas hiperestáticas. En este caso, los 2 apoyos de la estructura, el empotrado y el articulado fijo, llevan incógnitas hiperestáticas. En el apoyo empotrado está la incógnita hiperestática X1, en el apoyo articulado fijo, la incógnita hiperestática X2. Por lo tanto, ambos apoyos los tengo que modificar. Bueno, ¿y cuál es el criterio para modificar estos apoyos? A continuación les explico. Mire, estoy colocando la misma estructura, pero esta vez no estoy colocando apoyos en el nudo F y en el nudo G.
Es que ya les dije, voy a modificar estos apoyos. Bueno. El apoyo en el nudo F es un apoyo articulado fijo. Este apoyo no permite desplazamiento horizontal ni desplazamiento vertical. Pero observen la incógnita hiperestática X2. Está en posición horizontal. Por lo tanto, el apoyo articulado fijo lo voy a modificar, lo voy a reemplazar por otro apoyo que permita el desplazamiento del apoyo en la dirección de la incógnita hiperestática X2. Vamos al apoyo empotrado. Ahí la incógnita es el momento. Ahora, cuando hablamos de momento, eso está asociado al desplazamiento angular. ¿Ya? Los momentos están asociados al desplazamiento angular. Por lo tanto, este apoyo empotrado lo tengo que reemplazar por un apoyo que permita desplazamiento angular, ya que el apoyo empotrado propiamente dicho no permite desplazamiento angular, no permite desplazamiento lineal en horizontal, ni desplazamiento lineal vertical. Bien, entonces, el apoyo empotrado, repito, lo voy a reemplazar por un apoyo que permita desplazamiento angular. Ahí va. Miren, el apoyo empotrado lo estoy reemplazando por un apoyo articulado fijo, ya que un apoyo articulado fijo permite el desplazamiento angular del nudo sobre el cual está ese apoyo, o sea, del nudo G. Y luego, en F, debo reemplazar este apoyo fijo por un apoyo que permita desplazamiento lineal en la dirección de la incógnita X sub 2. Ahí está. O sea, el apoyo fijo lo reemplazo por un apoyo móvil, por un apoyo que permite desplazamiento en la dirección de la incógnita X2. Y en el otro nudo, este apoyo permite desplazamiento angular en la dirección de la incógnita hiperestática X1. Bueno, visto desde otro punto de vista, un apoyo empotrado restringe en su totalidad los desplazamientos lineales y angulares donde se encuentra ese apoyo empotrado. O sea, en otras palabras, el apoyo empotrado está sobre el nudo G. Por lo tanto, el nudo G se encuentra totalmente restringido en cuanto a desplazamientos lineales y en cuanto a desplazamientos angulares se refiere. Si vamos al apoyo articulado fijo, este tipo de apoyo me restringe los desplazamientos lineales. O sea, no permite desplazamiento en X ni desplazamiento en Y. O sea, este apoyo me impone dos restricciones. En cambio, el apoyo empotrado me impone tres restricciones. Pues bien, el apoyo que está en F lo tengo que reemplazar, ¿no?, por otro apoyo que permita, dije, desplazamiento lineal. O sea, tengo que eliminar en este apoyo la restricción al desplazamiento horizontal. Y en el apoyo empotrado debo eliminar la restricción al desplazamiento angular. Y pues,
Si hago eso, esos apoyos los tengo que reemplazar. El primero por un apoyo móvil y el segundo por un apoyo fijo articulado. Y por lo tanto, como verán ahora, lo que tengo es un pórtico isostático. Equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque allí están las incógnitas hiperestáticas X2 y X1. Resulta que la función de las incógnitas hiperestáticas, ahora que tengo una estructura isostática, donde este apoyo en F se puede mover horizontalmente, el apoyo en G, el nudo G, puede girar libremente, pues bien, la función de las incógnitas hiperestáticas es justamente impedir de que se den esos desplazamientos. ¿Ya? Este apoyo ahora sí se puede mover horizontalmente, pero la pregunta es, ¿de qué magnitud tiene que ser X2 para impedir de que este apoyo se mueva horizontalmente? De igual manera, la pregunta es, ¿de qué magnitud tiene que ser X1 para impedir el desplazamiento angular de este nudo, de este apoyo, disculpe, ya que este es un apoyo articulado, fijo, y como tal ha de presentar desplazamientos angulares. Y la pregunta es, ¿de qué magnitud tiene que ser X1 para que impida ese desplazamiento angular? Lo mismo con respecto a X3. La barra DE inicialmente estaba unida, era una sola barra. Hicimos un corte y luego se ha dividido en dos barras. Por lo tanto, al aplicar las barras, la estructura se deforma, se deforma. Esta barra es posible que se mueva hacia la izquierda y esta otra barra es posible que se mueva hacia la derecha. Por lo tanto, en el centro, ¿ya? En el lugar donde hemos hecho el corte, ¿ya? Los extremos se separan, se van a separar más o se van a acercar. Pero pensemos que se van a separar. Pues la pregunta es, ¿de qué magnitud tiene que ser X3 para que, aunque esas barras han sido cortadas y son luego dos barras independientes, ¿de qué magnitud debe ser X3 para que esas dos barras se mantengan en su posición sin separarse? Bueno, ese es el criterio que se aplica para determinar los valores de X1, X2 y X3. Sin embargo, no vamos a seguir ese criterio, ya que se puede, pero es demasiado complejo, ¿no? Aplicar el criterio. ¿De qué magnitud tiene que ser X2 para que cuando este apoyo quiera moverse, pues X2 lo impida? Si se quiere mover a la izquierda, ahí está X2 para impedirlo. Si se quiere mover a la derecha, X2 tendría que cambiar de sentido para evitar ese desplazamiento. Y la pregunta es, ¿de qué magnitud tiene que ser X2? Pues bien, si aplico ese criterio, sí se puede resolver la estructura de esa manera, pero es demasiado complejo. Hay una manera más sencilla de resolver las estructuras hiperestáticas. Pero el primer paso que tenemos que dar es transformar la estructura hiperestática en la estructura isostática equivalente. Y para ello debemos modificar los apoyos de la estructura. Bien, entonces X1, X2 son las incógnitas hiperestáticas. Prosiguiendo. Ahora continúo con la estructura isostática equivalente. Continúo con la estructura isostática equivalente. Y voy a mostrarles lo que en este análisis se denomina
la estructura principal. La estructura principal. Bueno, ahí ustedes están viendo la estructura isostática equivalente, la que se obtiene modificando los apoyos. Pues bien, la estructura principal es esta misma estructura, pero sin ninguna carga, sin ninguna carga. Ahí está. Esa es la estructura principal. Muy bien, proseguimos ahora. Vamos inmediatamente a describir paso a paso el procedimiento para analizar estructuras hiperestáticas aplicando el método de las fuerzas. Y para ello vamos a aplicar el principio de superposición de efectos. Es el camino más fácil para resolver estructuras hiperestáticas. Bien, agarro la estructura isostática equivalente. Y luego, esta estructura la voy a analizar aplicando el principio de superposición de efectos. Pues bien, para ello, observemos las cargas. Desde un inicio teníamos la carga distribuida Q sub K y la carga puntual P sub K. Y luego, también ahí estamos viendo las incógnitas hiperestáticas, que de aquí en adelante se las considera también cargas. Se las considera cargas externas. Q sub K, P sub K son cargas externas. Y de aquí en adelante, X1, X2 y X3 también serán cargas externas. Y bueno, este pórtico lo voy a resolver aplicando el principio de superposición de efectos. ¿Ya? Para ello, voy a resolver por partes. Por partes. Agarro la estructura y primeramente la voy a resolver para la carga distribuida y la carga puntual. Como se trata de una estructura isostática, como podrán ver, no voy a tener ningún inconveniente en calcular las reacciones en los apoyos y luego ir analizando barra por barra, recorriendo de izquierda a derecha, de abajo para arriba o de derecha a izquierda. Eso ya lo define el que está resolviendo la estructura. Ya está abierta, no hay ningún problema para analizar las barras. Y de esa manera determino los esfuerzos internos. Pues bien, a esta estructura principal sometida a la carga distribuida y carga puntual, la vamos a identificar como la estructura E sub 0. O sea, E sub 0 es la estructura llamada estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha. ¿Listo? Luego, ¿no? E sub 0, estructura principal con la carga externa. Una vez resuelto, vamos aplicando el principio de superposición de efectos. Ahora analizo la estructura principal, ahí está la estructura principal, sometida a la siguiente carga, a X1. Sometida a X1. Pero resulta que no tenemos el valor de X1. Es una de nuestras incógnitas hiperestáticas externas. Evidentemente, ¿qué hago? No tengo el valor de X1. Bueno, y de repente dirán, pues, ya hasta aquí no me llegué. Pues bien, no es así. Resulta que vamos a resolver esto recurriendo a un pequeño artificio. A X1 le vamos a dar un valor unitario. Voy a suponer que X1 vale 1. Y por lo tanto, asumiendo que X1 vale 1, si
puedo resolver la estructura. Calculo las reacciones en los apoyos, calculo los esfuerzos internos. Luego, más adelante, cuando ya tenga yo el valor verdadero de X1, ¿ya? Multiplico por el valor verdadero de X1 los resultados que he obtenido cuando analicé la estructura asumiendo que X1 valía 1. Y listo. Pues bien, a esto que está entre llaves se le llama la estructura E1. O sea, E1 es la estructura principal con la carga X1 asumiendo que X1 vale 1. Luego, vamos otra vez, la estructura principal y ahora la carga es la incógnita hiperestática X2, cuyo valor también no conocemos, pues salimos del paso dándole un valor unitario. Y para ese valor unitario calculo las reacciones, calculo los esfuerzos internos y luego ese cálculo lo tengo que multiplicar por el valor verdadero de X2 que aún no lo conocemos. Pero vamos a ver más adelante cómo se calcula el valor verdadero de X1 y el valor verdadero de X2. Y bueno, a esto que está entre llaves, que es la estructura analizada, asumiendo que X2 vale 1, le llamaremos la estructura E2. O sea, E2 es la estructura principal con la carga X2 igual a 1. Proseguimos aplicando siempre el principio de superposición de efectos. Ahí está la estructura principal y ahora la carga es la tercera incógnita hiperestática, cuyo valor también no tenemos. Le damos un valor unitario y para ese valor unitario analizamos la estructura en su totalidad. Cierro entre llaves ese análisis y lo tengo que multiplicar por el valor verdadero de X2 que aún no lo conocemos. De todas maneras, eso que está al interior de las llaves le llamamos la estructura E3, ¿no? Es la estructura principal con la carga X3 igual a 1. Bueno, inmediatamente yo puedo plantearme ahora la ecuación de superposición de efectos, que dice lo siguiente, que la estructura inicialmente planteada es igual a la suma de la estructura E0 más la estructura E1 por X1 más la estructura E2 por X2 más la estructura aquí E3 por X3. Esa es la ecuación denominada ecuación de superposición de efectos. Bueno, prosiguiendo, esa ecuación lo puedo plantear de manera más compacta, mediante una sumatoria, donde esa sumatoria va desde igual a 1 hasta n, donde n en este caso es 3, o en otras palabras, n llegaría a ser el grado hiperestático de la estructura. Bien, o llega a ser también el número de incógnitas hiperestáticas o el grado hiperestático de la estructura. Bien, el grado hiperestático total. Bueno, jóvenes, debo corregir esta última parte. No es el grado hiperestático. Sí, es el grado hiperestático total. Está bien. Ya que el grado hiperestático total es la suma del grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. Bien, jóvenes, les he descrito paso a paso el procedimiento, pero obviamente solamente he logrado cubrir la mitad del procedimiento.
la mitad, ¿ya? Pues inmediatamente nos vamos a dar, jóvenes, un descansito de 10 minutos para luego proseguir. Descanso 10 minutos. Tengo 8:34 hasta las 8:44. Muy bien. Un café. Así es. Ya estoy de vuelta. Vamos a proseguir. Estamos viendo el método de las fuerzas, el cual se aplica al análisis de estructuras hiperestáticas. Bien, ahí está el pórtico que estamos analizando. Como pueden ver, es una estructura hiperestática. La carga externa propiamente dicha. Los nudos que lo habíamos identificado, A, B, C, D, F y G. En el nudo F hay un apoyo articulado fijo y en el nudo G hay un apoyo empotrado. Pues bien, lo que hicimos fue para este pórtico, pero antes de ello, esta vez voy a identificar a las barras de esta estructura de manera enteramente numérica. Ahí está la barra 1, la barra 2, la barra 3, la 4, la 5, la 6 y la barra 7. En total, 7 barras. Luego, recordarán que ya calculamos el grado hiperestático externo. Es el número de reacciones en los apoyos es 5, el número de ecuaciones de la estática 3, y pues habíamos determinado que el grado hiperestático externo es 2. También habíamos determinado, ahí están las incógnitas hiperestáticas. Luego habíamos determinado el grado hiperestático interno, haciendo un corte, cortando la barra 7, que es una biela, ¿ya? Ahí está la incógnita hiperestática X3. Por lo tanto, el grado hiperestático total, que es la suma del externo más el interno, en este caso da 3. En total se tiene 3 incógnitas hiperestáticas. Haciendo un pequeño resumen de lo que vimos hace un momento. Prosiguiendo, ahí está la estructura. Y a la derecha está la estructura isostática. Bueno, la misma estructura, solo que ahora estoy mostrando las incógnitas hiperestáticas, X3. Aquí se ha realizado un corte y en el lugar donde se ha hecho el corte aparece el esfuerzo normal, ya que el elemento que se ha cortado es una biela y las bielas pues trabajan a tracción o compresión. En este caso estoy asumiendo que trabajan a tracción. Bien, esto es lo que hemos denominado la estructura isostática equivalente, ¿no? Ahora, la barra 7 al cortar esta barra, se divide en 2 barras. Por lo tanto, voy a tener la barra 7 y aparece una barra adicional, que lo identifico con 8.
Repito, la barra 7, para abrir esta región que está cerrada, hemos cortado la barra 7. Por lo tanto, se subdivide en dos barras. A una de ellas la llamo 7 y la otra es la barra 8. Bien, ahí está ya la estructura isostática equivalente. La estructura isostática equivalente, pero obviamente esto no está bien. Ahora sí está completo. La estructura isostática equivalente. Bueno, ya habíamos analizado esto aplicando el principio de superposición de efectos, ¿no? Habíamos analizado aplicando el principio de superposición de efectos. Bueno, vamos a ir por partes. Resulta que ahora, de aquí en adelante, tenemos que analizar las deformaciones para la estructura isostática equivalente. Y hablando de deformaciones, lo que interesa en cuanto a deformaciones se refiere son las deformaciones de esta estructura correspondiente a las incógnitas hiperestáticas. O sea, lo que nos interesa calcular de aquí en adelante es el desplazamiento horizontal del apoyo articulado móvil. Calcular el desplazamiento angular del nudo G. Luego, calcular el desplazamiento lineal relativo de los siguientes puntos. Volviendo para atrás, la barra 7 fue dividida, haciendo un corte, fue dividida en dos barras. Aquí los he separado exageradamente. Bueno, en realidad no es así. Si la barra tuviese una longitud, por decir, de 8 metros, al cortar por el centro, queda dividido en dos barras, cada una de 4 metros. Por lo tanto, podemos afirmar que para cortar hay que un bisturí de espesor infinitesimal. Entonces, si la barra 7 tiene 8 metros, al cortarla voy a tener una barra de 4 metros a la izquierda y otra barra también de 4 metros a la derecha, la barra 8. De todas maneras, con el corte ya son dos barras independientes. Ahora, debido a las cargas, este lado se puede mover a la izquierda y este lado se puede mover a la derecha. ¿Qué significa? Que la distancia entre este nudo y este nudo se ha de incrementar. Entonces, si hablamos de este punto y la separación que hay entre ellos, pues podemos afirmar de que antes de hacer el corte no hay ninguna separación. Antes de hacer el corte, la barra está entera. Por lo tanto, estos dos puntos están en el medio y están juntos. No hay separación. Una vez que hemos hecho el corte, bueno, ya cada quien trabaja de manera independiente y al aplicar las cargas, seguramente este nudo se va a mover hacia la izquierda y este hacia la derecha. Por lo tanto, se van a separar. A esa separación de esos dos puntos se denomina la variación de la longitud del segmento de recta que une dos nudos. ¿Ya? Aquí tengo un nudo, acá tengo otro nudo. Y bueno, esos dos nudos los puedo unir por medio de un segmento de recta. Imaginario, desde luego. Aplicadas las cargas,
este nudo se va a mover a la izquierda y este otro a la derecha. De manera tal que ya la longitud del segmento de recta que une esos dos nudos ya no va a ser el mismo. Entonces, aquí tenemos que hablar de el desplazamiento lineal relativo de dos puntos. O bien tenemos que hablar de la variación de la longitud del segmento de recta que une dos nudos. Pues bien, las incógnitas hiperestáticas X3 justamente cumplen la función de evitar de que esos dos nudos se separen. Bueno, de todas maneras, ahora de aquí en adelante, lo que interesa calcular al aplicar el principio de superposición de efectos, lo que interesa calcular en cuanto a deformaciones se refiere es el desplazamiento angular del nudo G. También lo que interesa calcular es el desplazamiento horizontal del apoyo articulado móvil. O sea, lo que interesa calcular es el desplazamiento de este apoyo en la dirección de la incógnita X2. Y de igual manera, lo que interesa calcular acá es la variación de la longitud del segmento de recta que une esos dos nudos. Bueno, al desplazamiento angular que ha de aparecer en el apoyo articulado fijo, a ese desplazamiento angular lo vamos a identificar con delta 1. Y bueno, la función de x1 es que ese delta 1 sea igual a 0 al final. También lo que interesa calcular es el desplazamiento horizontal en el apoyo articulado móvil. A ese desplazamiento le vamos a llamar delta 2, que obviamente al final ese desplazamiento tiene que ser igual a 0, ya que así lo está mostrando la estructura hiperestática inicialmente planteada. El desplazamiento angular en G tiene que ser 0. El desplazamiento lineal horizontal en F tiene que ser 0. Y finalmente, la variación de la longitud del segmento de recta que une los dos nudos de las barras que han sido separadas, ¿ya? Que le vamos a llamar delta 3, tiene que ser igual a 0, ya que al final de cuentas la estructura planteada muestra pues que la barra 7 no está partida, no está, es una barra entera. Por lo tanto, aquí no va a haber ningún variación de la longitud del segmento de recta que une dos nudos. Eso no va a haber. Por lo tanto, delta 3 tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces, delta 1 es el desplazamiento angular en el nudo G. Delta 2 es el desplazamiento lineal en el nudo F. Y delta 3 es el desplazamiento lineal relativo del segmento de recta que une dos nudos. Pues bien, ahora, ahí está, otra vez les estoy mostrando la estructura principal, ¿no? La estructura principal. Y nuevamente aplico el principio de superposición de efectos, pero esta vez explicando con un poco más de detalle. Lo mismo que expliqué hace un momento, otra vez volvemos a lo mismo. Ahí está la estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha. Recuerden que a esta estructura, o sea, a la estructura principal con la carga externa, la denominamos o la identificamos con E sub 0. Lo identificamos con E sub 0. Ahora, calculamos reacciones en los apoyos, calculamos los esfuerzos internos y lo que nos interesa calcular son el desplazamiento angular
del nudo G, el desplazamiento lineal del nudo F y el desplazamiento lineal relativo del segmento de recta que une estos dos nudos. Pues bien, voy a suponer que la estructura se deforma de esa manera. Miren, la estructura se va a deformar de esa manera. Por lo tanto, en el nudo G, si trazo la tangente a la elástica, ahí ha de aparecer un desplazamiento que le tenemos que llamar delta 1. Delta 1. ¿No? Pero como esa delta 1 es un desplazamiento correspondiente a la estructura E sub 0, le voy a llamar delta 1, 0. Luego, el apoyo en F, observe, experimenta un desplazamiento lineal. A ese desplazamiento lineal dijimos que le íbamos a llamar delta 2. Pues sí, le vamos a llamar delta 2, pero es un delta 2 correspondiente a la estructura E sub 0. Por eso le vamos a llamar el delta 2, 0. Luego, finalmente, al desplazamiento lineal relativo de estos dos nudos, le dijimos que le íbamos a llamar delta 3. Pero como es un desplazamiento correspondiente a la estructura E sub 0, le vamos a llamar el delta 3, 0. ¿No? Suponiendo que este nudo se ha venido para acá, este otro para acá, y en fin, y ahí se calcula el desplazamiento lineal relativo entre estos dos nudos. A eso le vamos a llamar el delta 3, 0. Y, obviamente, como se trata de una estructura isostática, para calcular estos tres desplazamientos, tenemos que aplicar el método de los trabajos virtuales. Listo. Una vez calculado, inmediatamente pasamos ahora al siguiente paso. Ahí está la estructura principal y esta vez sometemos a la estructura a la carga X1. Y dijimos que como no se tiene el valor de X1, lo que hacemos es darle un valor unitario. Y para ese valor unitario analizamos la estructura, ¿ya? Y la llamamos E sub 1. Estructura principal con la carga X sub 1 igual a 1. Analizamos y obviamente luego, una vez terminado el análisis, los resultados tienen que ser multiplicados por el valor verdadero de X1 que aún no lo tenemos. De todas maneras, bajo esta carga X1 con valor unitario, la estructura se va a deformar. Suponiendo que se deforme de esa manera. Entonces, lo que me interesa es el desplazamiento angular del nudo G, el desplazamiento lineal del nudo F y aquí el desplazamiento lineal relativo de esos dos nudos. Pues bien, al desplazamiento angular en el nudo G dijimos que le íbamos a llamar delta 1. ¿No? Trazo la tangente de la elástica y ese es el desplazamiento angular, que le llamamos delta 1. Pero como ese desplazamiento le corresponde a la estructura E sub 1, le llamamos delta 1, 1. Y luego, al desplazamiento lineal en F, que dijimos que lo vamos a identificar con delta 2, pero este desplazamiento corresponde a la estructura E sub 1, por lo tanto le llamamos delta 2, 1. Y finalmente, al desplazamiento lineal relativo de esos dos nudos, le vamos a llamar el delta 3, 1. Y estos desplazamientos, delta 1, 1, delta 2, 1 y delta 1, lo tenemos que calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Proseguimos. Más, ahí está la estructura principal y ahora la carga es la incógnita hiperestática X2, cuyo valor no se conoce, pero ya saben que esto se resuelve dándole un valor unitario y a esta estructura le llamamos E sub 2. Analizamos la estructura E sub 2 en su totalidad. Reacciones, esfuerzos internos, deformaciones, ¿no?
asumiendo que x sub 2 vale 1. Luego, ya en 3 llaves, el análisis que hemos hecho para x2 igual a 1, lo tenemos que multiplicar por el valor verdadero de x2, que aún no lo tenemos. Bueno, pero para E sub 2, una vez calculadas las reacciones y los esfuerzos internos, tengo que calcular las deformaciones, suponiendo que se deforme de esa manera. Entonces, en el nudo G, ahí está el desplazamiento delta 1, pero le voy a llamar delta 1, 2. ¿Por qué? Porque es un desplazamiento correspondiente a la estructura E sub 2. Ahí voy a tener el desplazamiento delta 2, que le voy a llamar delta 2, 2. Y finalmente, acá voy a tener el desplazamiento relativo delta 3, 2. Y obviamente, también estos desplazamientos se tienen que calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Bueno, proseguimos. Finalmente, ahí está la estructura principal y le aplicamos la tercera incógnita hiperestática. Que x3 vale 1. Pero obviamente x3 no vale 1, ¿no? Más adelante, lo calculado aquí se tiene que multiplicar por el valor verdadero de x3. Bueno, en cuanto a E sub 3, ¿no? Que es la estructura que se calcula asumiendo que x3 vale 1, también tenemos que calcular las deformaciones, suponiendo que se deforme de esa manera. Entonces, en G, lo que me interesa es el desplazamiento delta 1, pero le tengo que llamar el delta 1, 3. En F, el desplazamiento delta 2, que en este caso le llamamos el delta 2, 3. Y finalmente, ahí iría el desplazamiento delta 3, en este caso delta 3, 3. Y listo. Estas deformaciones las calculamos aplicando el método de los trabajos virtuales. Pues bien, ahí concluiría el análisis y ahora nos vamos a plantear la ecuación más importante de este método. Pero antes de ello, voy a volver a mostrarles la ecuación de superposición de efectos, ¿no? Que dice que la estructura en análisis es igual a la estructura E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2, más aquí está la estructura E sub 3, dentro de las llaves está E sub 3, y eso tiene que ir multiplicado por X3. Bueno, ya, y N, esto ya lo vimos, y ahora nos vamos a plantear la ecuación denominada ecuación de compatibilidad elástica de la estructura. Concretamente, es la ecuación de compatibilidad elástica de las deformaciones de la estructura. Pues bien, ahí está la estructura hiperestática inicialmente planteada, ahí está la estructura isostática equivalente, ¿ya? Donde el desplazamiento angular del nudo G en la estructura inicialmente planteada, que es esta, ¿no? En G, delta 1 es 0, es 0. Por lo tanto, aplicando siempre el principio de superposición de efectos, delta 1, 0, ¿qué es delta 1, 0? Es el desplazamiento angular del nudo G en la estructura E sub 0. ¿Qué es delta 1, 1? El desplazamiento angular del nudo G en la estructura E sub 1. ¿Qué es delta 1, 2?
el desplazamiento angular del nudo G en la estructura E sub 2. Y finalmente, delta 1,3 es el desplazamiento angular del nudo G en la estructura E sub 3. Desde luego, delta 1,1, delta 1,2 y delta 1,3 fueron calculados asumiendo que x sub 1 vale 1, que x sub 2 vale 1 y que x sub 3 vale 1. Bueno, en esta ecuación, donde estoy aplicando el principio de superposición de efectos, ¿ya? Delta 1,1, repito, es el desplazamiento angular del nudo G en la estructura E sub 1, que significa lo multiplico por el valor verdadero de x1. Lo mismo, el delta 1,2 por el valor verdadero de x2 y delta 1,3 por el valor verdadero de x3, que no se conocen. Pero, de todas maneras, la suma de todos esos desplazamientos angulares que aparecen en el nudo G tiene que ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque así lo manda la estructura inicialmente planteada. En G hay un empotramiento y eso implica que el desplazamiento angular es 0. Bueno, ahí está la primera ecuación de compatibilidad elástica de las deformaciones. Ahora voy a plantearme otra ecuación, pero esta vez analizando los desplazamientos lineales que aparecen en el nudo F, donde, según la estructura inicialmente planteada, en F hay un apoyo articulado fijo. El desplazamiento lineal es 0. O sea, en el nudo F, delta 2, al final de cuentas, tiene que ser 0. Entonces, aplicando el principio de superposición de efectos, ahí está. Delta 2, 0 es el desplazamiento en la estructura E sub 0. Delta 2, 1 en E sub 1 y así sucesivamente, multiplicados por los valores verdaderos de x2, x1, x2 y x3. Y tiene que ser igual a 0. Eso dice la estructura inicialmente planteada. Y finalmente, ¿no? Para la barra 7, la cual fue dividida en dos barras, ¿no? La variación de la distancia que une los nudos N1 y N2 tiene que ser 0. Por lo tanto, aplicando el principio de superposición de efectos, la suma del desplazamiento en E sub 0 más en E sub 1 por x1 más en E sub 2 por x2 más E sub 3 por x3 tiene que ser igual a 0. Y al final, lo que llegamos a obtener es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son x1 y x2 y x3. Y en cuanto a los desplazamientos, delta 1, 0, delta 2, 0, delta 3, 0, delta 1, 1, delta 2, 1 y así sucesivamente hasta delta 3, 3, en total son 3, 6, 9, 12 desplazamientos. Esos desplazamientos los tenemos que determinar aplicando el método de los trabajos virtuales. Y una vez calculados los desplazamientos, al final se tiene un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas son x1, x2 y x3. Eso es, jóvenes. Bien, jóvenes, y con esto hemos concluido la clase de hoy. Arquitecto, buen día, le escucho. Sí. Ya, arquitecto. Arquitecto, yo estoy en casa ahorita trabajando al mediodía y no puedo salir. Sí. Ya, ya. Listo, listo, arquitecto. Voy a estar esperando entonces con mi sello. Listo. Ya, hasta luego, hasta luego. Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo el día sábado. Ingeniero, una pregunta. Adelante. En estas estructuras hiperestáticas también se aplica lo que es asentamiento en los apoyos.
todo, temperatura, Y asentamiento, apoyo elástico, en fin, lo que quiera. Eso lo vamos a ver más adelante. en ese caso, si nos diera, por ejemplo, un asentamiento lineal en X2, la ecuación tendríamos que igualarlo al asentamiento que nos da o cómo sería. Bueno, ya le dije que eso lo vamos a ver adelante. Ahí le vamos a explicar en detalle cómo se toma en cuenta temperatura, asentamiento de los apoyos, en fin, todo tipo de carga.